que lea. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas, profe. Hola, hola. Buenas tardes. Ahora Buenas sí, tardes. literalmente. Ahora sí, literalmente, buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, pues resulta que el horario que ustedes tienen sí está bien, ¿ok? Lo habían movido, pero no me habían comentado nada. Le mandé mensaje a la maestra Angélica ayer, que la coordinadora académica, dijo, sí, maestra, perdón, pensé que la avisé. Entonces, efectivamente, los días martes tenemos pues dos clases de etimología seguidas. Y, o sea, se queda el horario como ustedes lo tienen, ¿ok? Está bien como ustedes lo tienen. Así lo vamos a seguir. Bueno, hoy vamos a tener clases eh, de organización de la información. Y mañana, a ver, vamos a ver. Mm. Ok, esta clase es de etimologías, ¿de acuerdo? Solo por esta vez, esta clase va a ser de etimologías. Mañana jueves, a ver, espérenme. Ya tuvimos dos etimologías, ¿verdad? Y una de organización. Sí. Ok, está bien. Entonces, por esa semana, esta clase va a ser de etimologías. Mañana jueves de organización, y luego pues ya su classroom el día viernes, para que hagan su tarea. Ok, entonces ahora chicos, cámbiense el chip. Aunque estamos en la clase de organización, va a ser la clase de etimologías. ¿De acuerdo? Solo por esa semana. Está bien, Nada profe. más. Nada más. Correcto, La, maestro. la próxima, pues ya vamos a seguir el horario normal, tal cual ustedes lo tienen en su horario que descargaron. ¿Ok? No se vayan a estar haciendo bolas ahí, muchachos, por favor. Bueno, Sí, profe. entonces les pedí que investigaran acerca del origen de Roma, ¿se acuerdan? ¿Lo pudieron hacer? Yo tengo un poco
Ok, ajá, exactamente, organícense, vean dónde lo tenían puesto, sáquenlo, desempólvenlo, puesto que les toma de sorpresa que vamos a ver etimologías. Entonces, si lo organizaron, búsquenlo, revísenlo para que podamos comentarlo. Cuando estén listos, me avisan para que comencemos a comentar acerca de ello. Revísenlo, revísenlo. No es examen, pueden checarlo. Maestro, una Maestro, una pregunta. pregunta. Dime, Soy Soy nuevo. nuevo. Apenas, apenas hoy te incorporaste. eh, Eres Heiler. sí. Sí. Bueno, hoy tienes clase de etimologías, ¿de acuerdo? El día de hoy, en este horario, solo por esa semana tienes clase de etimologías. Después vas a seguir tu horario normal, tal cual lo tienes descargado, tal cual te lo tienen dado. Está bien. Está bien. Profe, una Profe, pregunta. una pregunta. Dime, Es que Es que me dice me que dice que no son son 6, seis, pero me pero me llama llaman clases. las Las clases de clases ahorita de ahorita no son no son completamente, completamente. o como O es que como no. es que no. a ver, permíteme un segundito. Ah, ok, ahora sí, repíteme tu pregunta, por favor. Es que me llegó un correo donde dicen que las clases de ahorita no son completamente las clases. O sea, bueno, es lo que yo entendí. Las clases de ahorita no son completamente las clases porque las clases no, originales, algo así, empiezan el 6, algo así. Entendí. Profe, no se le escucha. Desconozco ese correo, no sé, no tengo información de lo que me estás diciendo. Tal vez de lo que se refiere, pero ese correo te llegó de la República de México, de la escuela. O es algo que que estás escuchando. No, sí lo vi. Bueno, es que lo vi No, sí lo vi. Bueno, es que lo vi de la página de la República, de la donde Ok, ok, ok. donde Ya sé qué puede estar pasando. Lo que ocurre que el Corporativo República de México tiene una página general, ¿ok? Tiene una página general en donde pues a veces dan aviso para todos los niveles. Esa página general más bien la utilizan para las licenciaturas y tal vez para la secundaria, ¿ok? La Secretaría de Educación Pública, pues digamos, creo que a nivel licenciatura va a empezar sus clases el día 6 de septiembre. Eso no aplica para ustedes. La Escuela República de México, la preparatoria, tiene una página, tiene un Facebook exclusivo para la Preparatoria República de México. Es ahí donde ustedes deben ver la información en Prepa República de México, no solamente en República de México. Si lo viste en esa página general, es el aviso para las licenciaturas y tal vez para la secundaria. No corresponde ese aviso para ustedes, ¿ok? ¿Sí les quedó claro? sí. 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 Ah, profe. Sí. Perfecto, muy bien. Y Excelente, excelente. Muy bien, ¿ya están listos con su investigación? Sí. Sí. Bien, permítame un segundo y ahorita vengo. En 30 segundos, cuéntenlo.
Listo, volví. Muy bien. Entonces, jóvenes, ¿quién quiere comentarme acerca de cómo se originó Roma? ¿Quién me comenta? Adelante, Ilia. Pues lo que yo logré investigar es la leyenda de la fundación mítica de Roma. Dicen que los gemelos que fueron abandonados por su tío a reclamación del trono de su hermana, los abandonó en el río tratando de matarlos ahogados. De ahí, en una cesta en el río, los encuentra una loba, quien los empieza a criar. ¿Quién me cuenta un poquito más de esto? Ahí donde me dejó la señorita. Continúen. Gracias, Ilia. Adelante, Alexa. Pues yo investigué lo de que la loba Luperca que los amamantó y más tarde fueron criados por pastores. Dice que con el paso del tiempo decidieron fundar una ciudad en una de las 7 colinas de Roma. Rómulo eligió la Palatino y Remo el Aventino. Hay distintas versiones sobre el enfrentamiento, de hecho, entre ambos hermanos, pero pues no sé. No, me aparecieron varias y pues ni una era pues muy segura porque todas decían distintas versiones, y así que no sé. Ok, bueno, ¿quién nos cuenta un poquito de esas versiones acerca de cómo se pelearon los hermanos? Adelante, Juan. Para empezar, buenas tardes. Tengo entendido que los dos hermanos, o sea, querían fundar, o sea, su ciudad, Roma, pero uno de los hermanos hizo como dividiendo con piedras y si cruzaba con una lanza en cada persona que pasaba con la iba a matar y su hermano cruzó el error de cruzar y lo mató y por eso se llama Roma, por Rómulo, tengo entendido, o algo así. Efectivamente, efectivamente. Eh, pues por alguna razón, pues decidieron dividir y tenían como que esa consigna, ¿no? Que si alguno pasaba, pues lo mataban. Y así ocurrió. Rómulo pasó, pues, el límite que tenían puesto y entonces, pues fue muerto a manos de su hermano. Ok, y así surge Roma, ¿no? Así se va fundando Roma. Bueno, entonces esta historia pues es un mito, muchachos, ¿de acuerdo? Es un mito acerca de cómo se fundó Roma. Sin embargo, los romanos hacen mucho referencia a este mito. Hacen mucho referencia a este mito acerca de la fundación de Roma para referirse al tiempo en el que, al momento histórico en que fue fundada su ciudad. ¿Alguno de ustedes averiguó más o menos cuál es el siglo aproximadamente antes de Cristo en el que se fundó Roma? Jorge, adelante. Creo que fue aproximadamente por el siglo 7 antes de Cristo. Exactamente. Fue más o menos por el siglo 7 antes de Cristo, exactamente. Ese es el tiempo que los romanos toman como oficial. De hecho,
ellos ponen, de hecho ellos ponen como soberanos pues a Rómulo, luego a Numa Pompilio, luego a Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino, Servio Tulio, Tarquinio el Soberbio. ¿Ok? O sea, toman como referencia a Rómulo como uno de sus primeros reyes. Aunque sabemos pues que la historia dice que pues Rómulo pues le dieron cuello, ¿no? Por su hermano. Y después, curiosamente, después de que lo mataron, pues se arrepintió y le puso Roma a su ciudad en honor a Rómulo. Entonces, los romanos sí toman a Rómulo como el primer emperador, o sea, sí toman en cuenta esa leyenda para fundar como parte de su historia. Muy bien, entonces, como un poquito de la historia de Roma. A ver, jóvenes, pero ¿por qué piensan ustedes que estamos viendo, digamos, a Roma? Porque el latín es un derivado del romano y del griego. Exactamente. Más bien el griego se deriva del latín. Exactamente, porque en Roma, vaya, el italiano, que es la lengua de Roma, tiene su origen en una lengua anterior, ¿ok? Llegaron hasta Roma. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué estudiamos a Roma? ¿Por qué es importante? Porque los romanos expandieron, tenía levantado la mano, porque los romanos expandieron pues el italiano por toda Europa, ¿ok? Por toda Europa. Y esa lengua romance se derivó luego en castellano, que luego llegó hasta América por los españoles, hablamos español. Entonces, precisamente los romanos, cerca del siglo I y hasta el siglo VII, 8 más o menos, desde el siglo I antes de Cristo, pues promovieron algo que se llamó el imperio. El imperio romano, pues no era, hagan en cuenta que México, pues era Roma. Si tuviéramos el imperio mexicano, abarcaríamos toda América. O sea, toda América pertenecería a México. Bueno, pues así ocurrió con los romanos. ¿Ok? Cuando se habla del imperio romano, no solamente hablamos de Roma, sino de toda la mitad de Europa que en algún momento habían conquistado los romanos. Entonces, a esa Europa conquistada por los romanos se le llamaba imperio. Había un gobernador en Roma y había un emperador. El emperador era más grande porque pues tenía más tierra para gobernar. El gobernador de Roma pues solo gobernaba Roma. El emperador, todo el imperio romano. ¿Ok? Todo el imperio romano. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Por mi parte, ninguna. Muy bien, gracias. Obviamente, como todo, pues el Imperio Romano tuvo su apogeo, desde luego que tuvo su apogeo, hasta que llegó a su fin en el 476 después de Cristo. Obviamente hubo varios emperadores que en ese momento no los vamos a ver, no los vamos a tocar porque no nos interesa la historia romana, solamente como para saber de dónde se origina nuestra lengua. Tuvo varios emperadores y hasta el 476 después de Cristo, pues entonces llega a su fin, digamos, el Imperio Romano. ¿Ok? ¿Qué legados culturales nos dejaron los romanos? ¿Cuáles son los legados culturales que nos dejaron los romanos? ¿Alguno de ustedes sabe alguno de esos legados culturales que nos dejaron? El arte. Exacto, muy bien, Luis. El arte. Ilia, adelante. Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, así es, muy bien. ¿Qué más? Luis, adelante. La arquitectura. La arquitectura, aunque de repente es parte del arte, pero sí está bien la arquitectura, vista diferente, bien Luis.
Además de Ili y Luis, ¿alguien más? ¿Tiene idea? Alexa, adelante. Nos dejaron los los conocimientos científicos como la medicina. Nos dejaron muchos conocimientos científicos en la medicina, por ejemplo, muy bien. Keila, creo que levantaste la mano igual, adelante. Luis Ángel, adelante. Bueno, otro aspecto que dejaron los romanos, fuera del arte, fueron las leyes, por ejemplo, una especie de sistema gubernamental. Exactamente. El arte, los Juegos Olímpicos, el derecho romano, o sea, las leyes, el derecho romano. Todo el derecho del mundo mundial, como dirían, las leyes del mundo están basadas en el derecho romano. ¿Ok? Todas las leyes del planeta, bueno, les digo bien, están basados en el derecho romano. ¿De acuerdo? Están basados en el derecho romano. Entonces, es muy, ya sea que lo que se vea, ya sea que todos los países lo tengan como un punto histórico de partida, o que aún estén vigentes muchas leyes del derecho romano. Entonces, arte, Juegos Olímpicos, el derecho y la idea de unidad universal. ¿Ok? O sea, la idea de unidad universal. ¿Por qué surgió esto? Porque cuando cae el Imperio Romano, se fractura en múltiples feudos. ¿Ok? Cuando cae el Imperio Romano en el 478 después de Cristo, ese imperio que había estado unido a un solo emperador, ¡pac!, se rompe totalmente en muchas pequeñas ciudades que los romanos le llamaban feudos. Cada feudo tenía su rey que ya no le hacía caso al emperador romano, porque estaban hartos de que los romanos les cobraran impuestos. Los romanos eran unos sanguinarios. Si no les pagaban impuestos, pues los agarraban, los mataban. Hagan de cuenta que eran los narcos de Europa, ¿no? Pedían derecho de piso para que te dejaran en paz. Y si no les pagabas, pues te daban tu ponte quieto. Entonces, todo el imperio estaba harto de Roma, del emperador romano. Así que cuando hubo oportunidad y Roma cayó, pues se formaron muchas pequeñas ciudades, muchos pequeños feudos. Así que pues ya no había ningún país que tuviera, digamos, una unidad nacional. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cada uno de ustedes se siente parte de México. O sea, tenemos el sentido de unidad nacional. ¿Ok? Pero pues en ese momento se formaron muchos feudos en toda Europa, no en un país, en toda la Europa que le pertenecía al Imperio Romano. Con el paso del tiempo, de los siglos, los romanos lograron unificar la idea de la unidad universal. No tenemos que estar separados, tenemos que estar unidos y esa unidad tiene que ser universal. Es decir, todos tienen que estar alrededor de un solo gobierno. Entonces, legados culturales, el arte, los Juegos Olímpicos, el derecho y la idea de una unidad universal. Otro aspecto de los romanos jóvenes es su mitología. ¿Ok? Compartían muchos, bueno, es que los romanos conquistaron Grecia, ¿de acuerdo? Los romanos conquistaron Grecia. Entonces, lo que hicieron fue que, por ejemplo, no les gustaba que los griegos le llamaban Zeus al dios del cielo, de la luz, y ellos le pusieron Júpiter. No les gustó cómo le llamaban Atenea y le pusieron Minerva. No les gustó cómo se llamaba Afrodita y le pusieron Venus. A Ares le pusieron Marte. A Apolo, pues dije, está padre su nombre, está chido, que se quede como Apolo. A Hades le pusieron Plutón. A Poseidón Neptuno. A Hermes Mercurio. A Hera Juno. A Hefestos Vulcano. Y a Artemisa Diana. ¿Ok? Entonces,
jovencillos ilustres, los romanos pues tenían una religión politeísta. Esta mitología romana es vasta, es enorme. ¿Alguno de ustedes sabe algún mito romano que quiera compartir con el resto de la clase? Adelante, Ilia. Lo del inframundo, que Ares gobernaba, no me acuerdo si era Ares o Hades, gobernaba el inframundo y estaba cuidando ahí la Hidra. Exacto, muy bien. Haciendo referencia un poquito pues a Hades, ¿no? El dios del inframundo. A ver, otro mito que ustedes conozcan. ¿Nada? Profesor, no está bien de acción intelectual, pero si no me equivoco, es el mundo. Ujú. Sí, tienes razón, así es. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces, ¿por qué estamos viendo Roma? Porque pues Roma regó por toda Europa su propia lengua, y esa propia lengua pues era derivada de una lengua romance, que es una rama del indoeuropeo, ¿ok? Y pues el español se deriva del latín. El español, el castellano, se deriva del latín, que en su momento fue el idioma oficial de Roma, ¿de acuerdo? Hoy en día el italiano pues es una rama del latín también, pero originalmente pues hablaba latín en Roma. No en vano, jóvenes, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tenía como un idioma oficial hasta hace unos años, antes del Concilio Vaticano II, tenía como idioma oficial el latín. Ninguno de ustedes lo recuerda, yo tampoco, pero si le preguntan a su abuelita que iba a misa, si es que son católicos, la abuelita les va a decir que cuando iba a misa, escuchaba que la misa era en latín. Y no entendían ni papa de lo que decían, pero pues era el idioma oficial de la iglesia. ¿Ok? Muy bien, entonces la importancia de Roma es que fue el que regó por todas partes de Europa su idioma, el latín, que provenía pues de una lengua romance que provenía del indoeuropeo. Y al caer en España el latín, con el paso del tiempo, ese latín se convirtió en castellano. Y luego los españoles, cuando vinieron a Europa, trajeron su castellano a Europa, y nosotros por eso hablamos español, porque nos conquistaron los españoles. Entonces, tú y yo, para los mexicanos, toda América, habla español. Los castellanos no hablan español, muchachos. Los españoles no hablan español, muchachos. Los españoles hablan castellano. ¿Ok? Por eso, jóvenes, me acuerdo que cuando estaba en la facultad teníamos como que la jiribilla de preguntar, bueno, ¿cómo se dice? ¿Video o video? O sea, con acento en la I latina o sin acento. ¿Video o video? Y pues ahora yo podría contestar a mis compañeros que siempre pues nos andábamos andábamos siempre en esa controversia. Incluso los maestros andaban en esa controversia de si era video o video, ¿no? Porque la Real Lengua Española acepta la palabra video con acento. Sin embargo, la respuesta es muy sencilla y ahora los 6 se los puedo decir. Si tú eres español y estás en España, estás hablando castellano. Por lo tanto, en España está bien dicho video. Quiero mi videoconferencia. ¿Ok? Pero pues tú y yo que estamos en México, que hemos cruzado el charco para llegar a Europa, que siempre nacimos acá, nosotros podemos decir sin ningún temor a equivocarnos
videoconferencia. Tengo mi video de mis 15 años, dicen las chamacas, ¿no? ¿Está bien dicho? Ese dicho está muy bien dicho. Tengo mi video. ¿Ok? Entonces, si alguna vez escuchan la polémica de video o video, ya saben que si están en Europa, hablan castellano, en España, por lo tanto, pues es video. En México y en toda Latinoamérica, pues hablamos español y es video. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Por mi forma, no. No. ¿Los demás? No, No, profe, no, Profe. Muy bien, muy bien. Excelente. Ok. Entonces, jóvenes, por eso vimos a Roma el día de hoy, porque pues fueron los encargados de llevar a toda Europa, pues la lengua, su lengua original, el latín, que con el paso del tiempo, pues se convirtió en el castellano y que luego al conquistarnos, pues se convirtió en el español. Muy bien, muy bien, muy bien. Ninguna duda, ninguna queja, llanto o lamento. ¿Seguros y seguras? Perfecto. Por ahora no. después de la tarea no lo sé. Exactamente. Bien, vamos ahora, jóvenes, a avanzar entonces. Ya vimos el día de ayer la cuestión de la importancia de las etimologías. ¿Alguno de ustedes me quiere comentar por qué es importante estudiar etimologías? ¿Puede repetir? Por favor? Sí, ¿alguno de ustedes me puede mencionar por qué es importante estudiar etimología? ¿Se acuerdan que lo comentamos ayer? Italia, adelante Italia. Para tener un vocabulario más amplio y mejorar la ortografía. Exactamente. Para tener un vocabulario más amplio, Luis, además de mejorar la ortografía, ¿para qué otra cosa sirve aprender el latín? Luis. ¿Alguien más sabe? Aumentar el vocabulario, ayuda a la ortografía. Alexa y luego Luis. Para saber la importancia de las palabras. de las palabras. Ok, Luis. Bueno, primero que nada, pues es para dar entendimiento correcto de las cosas, tener una buena ortografía, una buena gramática y una mejor comprensión de lo que hacemos, leemos o vemos. Exactamente, muy bien. Comprensión lectura. mencionar la procedencia de la palabra. Exactamente, muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, ahora vamos a avanzar. Ya vimos la importancia de las etimologías. Ahora vamos a avanzar, jóvenes, a la clasificación de las lenguas. ¿Ok? A la clasificación de las lenguas. Vamos a ver. A ver, voy a subirle su material al Classroom, chicos. Vamos a ver. Familias lingüísticas. Bien, vamos ahora a ver un poquito acerca de cómo se clasifican
las lenguas, ¿de acuerdo? Les voy a subir un material para que podamos verlo entre todos. Paciencia, paciencia. Hay varios criterios, porque hay varios criterios que se pueden utilizar para poder clasificar las lenguas. El que más nos interesa a nosotros es el criterio morfológico. También es el criterio genealógico, pero el que nos interesa a nosotros estudiar debido a, pues, a la importancia que tiene es el criterio morfológico. Ya que eso nos va a dar pie a estudiar los elementos que forman a las palabras. Esos elementos que forman a las palabras, pues no son más que sus raíces, sus prefijos y sus sufijos. ¿Ok? Bueno, ya tardó muchísimo. Muy bien. Les pongan ustedes, jóvenes. El tema es clasificación de las lenguas. Clasificación de las lenguas. Y van ustedes a poner, inciso A, el criterio morfológico. ¿Lo puedo repetir, maestro? Claro, inciso A, el criterio morfológico. Ok, jóvenes, un lingüista llamado Ferdinand de Saussure fue el encargado de dividir, por ejemplo, las lenguas de acuerdo con diversos criterios. Entonces, de acuerdo con el criterio morfológico, lo que se estudia de las lenguas es su estructura, es decir, cómo están formadas. Es decir, lo que estudia el criterio morfológico es la estructura de la lengua, cómo está formada cada una de las palabras, cuáles son los elementos que estudia cada una de las palabras. Eso es lo que estudia el criterio morfológico, cómo se forman las palabras. Si te pregunto mañana, a ver, Bernardo, ¿qué estudia el criterio morfológico? Tú vas a responder la estructura de cada palabra. Y se pregunta, oye, pero ¿qué es eso de la estructura de las palabras? Ah, pues cada palabra puede estar dividida en raíces, prefijos y sufijos. Esa estructura es la que estudia el criterio morfológico. ¿Ok? ¿Puede volver a repetir lo de la estructura? ¿Cuál? La estructura. Sí, el criterio morfológico estudia la estructura de las palabras. ¿Cuál es la estructura de las palabras? Son los elementos que la componen. Su raíz, su prefijo, su sufijo. Esa es la estructura de las palabras. ¿De acuerdo? Está bien. Muy bien. Ahora, hay 3 tipos de lenguas desde el criterio morfológico, ¿ok? Desde el criterio morfológico hay 3 tipos de lenguas. Tres tipos de lenguas, 3 tipos de idiomas desde el criterio morfológico.
El primer grupo de idiomas o el primer grupo de lenguas son las lenguas monosilábicas. ¿Puede repetirlo? Sí, el primer tipo de lenguas, de acuerdo con el criterio morfológico, son las lenguas monosilábicas. Lenguas monosilábicas. El segundo grupo de lenguas son las aglutinantes. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, aglutinantes, aglutinantes. Gracias. Y el tercer tipo de lenguas son las de flexión. Entonces, de acuerdo con el criterio morfológico, hay tres tipos de lengua: las monosilábicas, las aglutinantes y las de flexión. ¿Ok? Las monosilábicas, las aglutinantes y las de flexión. Rápidamente les comento ahora, aunque lo vamos a retomar en la próxima clase. Las monosilábicas son aquellas en las que las palabras son raíces que no cambian. O sea, una misma palabra, de acuerdo con la posición que adopten en la oración, pueden ser verbo, sustantivo, adverbio o cualquier otro elemento. Entonces, en las lenguas monosilábicas no existen las declinaciones, no existen las conjugaciones, como yo amo, tú amas, él ama, no existen. La palabra es la misma y el significado varía de acuerdo con la posición que ocupe en la oración. Por ejemplo, así son el chino, el birmano, etc. Claro que el chino, las lenguas asiáticas tienen también además la peculiaridad de que también son ideogramas, utilizan ideogramas en lugar de letras. ¿Ok? Pero bueno, luego están las lenguas aglutinantes, que son las que agrupan palabras yuxtaponiéndolas. Es decir, son lenguas que juntan palabras, como sacacorcho, sacapuntas, agridulce. Esa es una yuxtaposición, ¿ok? Esa es una yuxtaposición. Juntar palabras para formar nuevas palabras. El español es aglutinante, o sea, el español es aglutinante. Y la última es las de flexión, las lenguas de flexión. Las lenguas de flexión son aquellas que consta una raíz y prefijos o sufijos, que dependiendo cuál sea el prefijo o sufijo que le pongamos a la raíz, pues va a cambiar un tanto el significado de esa raíz. ¿Ok? Va a cambiar un tanto el significado de esa raíz. Bueno, jóvenes, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Vimos un poquito de la historia de Roma, vimos un poco acerca de la clasificación de las lenguas. Ya en la próxima clase voy a retomar ese tema de la clasificación de las lenguas y vamos a pues ahondar un poquito más en ellas. Ánimo, Luis, ánimo. Ya terminó la jornada de las clases. Ánimo, ánimo. Bueno, ¿algunas dudas aquí, muchachos y chamacas imberbes? Por ahora no. Todavía no.
Ok, excelente. Muy bien. Bueno, pues bien, jóvenes, entonces, ya quedamos que la clase siguiente, pues, es para que hagan ustedes vamos a ver. Ok, la tarea la tarea de etimologías, pues se las voy a poner para que hagan de aquí al viernes o de aquí al lunes, ¿no? Según me dé tiempo de ponerlo. Mañana tenemos clase en vivo de organización de la información y ya el viernes les va a tocar hacer tareas de organización de la información. O sea, esta semana me van a entregar 2 tareas, ¿ok? Una de etimologías y una de ODI. La de etimologías, pues se las voy a dejar para que hagan fuera de horario. Y la de ODI, pues se las voy a dejar el viernes para que hagan en el horario de Classroom. Y la próxima semana, pues ya vamos a seguir, pues, el horario que tienen establecido, pues, oficialmente. Muy bien. Chicos, ¿alguna duda, alguna situación que quieran comentar? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Todo bien? Bien, Sí, todo pues si no hay nada más que comentar, chicos, ya se pueden desconectar, se está enfriando la comida. Vayan, almuercen, buen provecho y luego pues a sentarse a hacer tareas. No hay más. Hasta luego. Adiós, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Heider, ¿alguna duda?